Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión, y vamos a entrar en otros temas que también, por supuesto, han estado en el tapete de la opinión pública en los últimos días. Se ha señalado que definitivamente el gobierno se sinceró, que está acotando el tema de las reformas. Hoy día incluso se señaló que ya no es el 70% de gratuidad, sino que es el 60% de gratuidad en la educación. Hay una serie de hechos que dicen que hay que mirar la realidad, hay que ver la billetera. El ministro de Hacienda ha señalado que el dinero no alcanza para todo lo que se pretende hacer. Incluso hoy día, a propósito del senador Rossi, Felipe, fue precisamente él el que dijo que este gobierno no iba a alcanzar a ver la nueva Constitución. ¿Qué pasa con este gobierno? ¿Se acabó el gobierno? ¿Cambió? ¿Se dio cuenta de un día para otro? ¿Qué pasó? Haciendo agua está este gobierno hace rato. Pero mira, de todo lo malo que se ha hecho hasta ahora, pretendiendo hacer reformas que no tenían sustento económico, ni tampoco social. Yo creo que en la primera etapa de la discusión de la reforma educacional surgieron voces que claramente apuntaron a que no estaba bien diseñada esta reforma educacional. Y claramente hoy día los profesores están golpeando la mesa fuerte porque no se les consideró en su primera etapa. Nada de sus peticiones, que no son por lo demás que las he estado estudiando, cosas del otro mundo: certificación versus promoción y desarrollo, respeto por laboral, salarios dignos, retiro y obviamente un bono, un estímulo al retiro permanente y no puntual, cosas de todo sentido, pero que no fueron considerados. Y obviamente demuestra la improvisación. Ahora, en lo concreto, sí se ha estado valorando, y nosotros como sector político hemos valorado esa responsabilidad con que el gobierno hoy día muestra al país de decir: momento. Había un momento distinto, obviamente, al entrado de este gobierno con el que estamos viviendo hoy día. Y una reforma tributaria, una situación de inversión baja, un incremento del desempleo en forma importante, que lo estamos viviendo en Tarapacá, y circunstancias que pueden provenir ya sea de la región, de Latinoamérica o del mundo, o derechamente del país, no dan muestra de que pueda haber una reforma que se sustenta en recursos. No, esto no es una reforma legal, esto no es una reforma respecto solo al tema de aborto, que toca temas valóricos de mi amigo Luxen y de muchos de nosotros, sino que tiene que ver con recursos. ¿Cómo financiamos la gratuidad universal en un minuto, que ya había aterrizado el 70? Recordemos que en un momento, al iniciado la campaña, se habló de gratuidad en la educación. El plan de gobierno de la presidenta Bachelet nunca habló de porcentajes, luego aterrizó al 70 y fue un tema duro, y ya en el camino estamos dándonos cuenta como país de que a lo mejor nos vamos a responder en el periodo de la presidenta, en este periodo, con el 70% y ya se habla del 60%. Ahora, hoy día sí hay un mundo que sin duda se va a ver un poco traicionado, y es el mundo universitario y toda ya la CONFECH mañana tiene reunión con la ministra, en donde quiere respuestas formales, donde quiere, ya los jóvenes están pidiendo cosas de verdad, porque esta ambigüedad que ha estado construyéndose en el camino claramente no les hace bien. No le hace bien a sus bases, al planteamiento de los jóvenes, al futuro de la educación chilena. Si va a ser el 60, que sea el 60, pero proyectémoslo bien, con responsabilidad. Y en ese sentido nosotros lo valoramos, a la vez que decimos que paremos con esta improvisación, terminemos con estos anuncios de reforma. Mira, yo lo único que quiero decir al final respecto a esto: creo que este gobierno asumió con un trauma esto de que fuera precedido por un gobierno de derecha, que es la primera vez que le ocurre al gobierno de este conglomerado. Por primera vez, porque anteriormente fueron siempre precedidos por un gobierno que por tanto era de continuidad y debían tomar y mejorar lo que estaba. Hoy día la teoría de la retroexcavadora claramente funcionó, porque lo que había hecho, mal o bien, el gobierno anterior, había que borrarlo y había que reformularlo, había que reformar. Entonces quería transformarse en un gobierno de transformaciones profundas. Por eso hay que decirle al señor Quintana que fue exitoso en la retroexcavadora, pero en esa retroexcavadora quitó empleo, quitó desarrollo, quitó inversión y por tanto aumentó la pobreza. Omar, Gutenberg Martínez dice que ya no hay nueva mayoría, lo dijo ayer en un programa en Televisión Nacional, y se ha señalado que vuelve la concertación, que todo indica, ¿cierto?, que se van a hacer las cosas en la medida de lo posible, y eso de alguna manera es traicionar un poco el programa de la presidenta Bachelet. A ver, yo creo que hoy día la nueva mayoría coexisten dos almas. ¿Ya? Yo acabo de escribir un pequeño artículo que cada cierto tiempo me inspiro, lo hago y lo mando a unos amigos, que le puse como nombre Jaque a la Reina. Yo creo que la nueva mayoría, básicamente el grupo que estaba por la reforma y las transformaciones, es un grupo pequeño,
respecto dentro de la nueva mayoría que se oponían a la transformación. La cosa más evidente y más elocuente fue cuando se inició la reforma educacional. Integrantes, miembros, exministros de la concertación recorrieron el país diciendo que esto no correspondía. Ya, la Mariana Elwin. Claro, lo que pasa es que no dicen que ellos son empresarios de la educación. Claro, o sea, que recorran, pero digan, mira, yo estoy acá defendiendo mis intereses porque soy empresario de la educación, tengo tantos colegios, esta es la forma como yo administro. Eso es un alma, y es un alma que yo la describo como conservar los privilegios, no hacer la transformación. Y estas dos almas están chocando, y la salida del ministro Arena, ¿qué es lo que se le reconoce al ministro Arena? Que supeditó la cartera, es decir, supeditó el gasto al proyecto político. Mientras que todos los otros ministros de Hacienda, incluido el nuevo, ¿ya?, supeditan la eficiencia fiscal del gasto. Claro, el gasto por sobre las prioridades políticas. Entonces, ya estamos en la concertación. Lo que hoy día tenemos es concertación, no es nueva mayoría. Y Burgos. La reaparición del ministro Velasco también públicamente, invitado por la presidenta en una ceremonia la semana pasada. También es señal de esa alma que tú mencionas. Claro. Entonces, aquí, ojo, Felipe, hay un punto con el cual yo no coincido. La presidenta salió electa porque ofreció un programa de reforma. Reforma educacional. Sin letra chica, sin letra de ningún tipo. 62%. Sí. ¿Ya? Pero después, que es el error que corresponde a quienes se oponen a esto, comenzaron con campañas permanentes. Entonces, validaron, fíjense lo que ha ocurrido en el país, es más importante el resultado de una encuesta que el resultado electoral. Y vía encuesta comenzaron, ¿usted está de acuerdo con la reforma educacional? ¿Usted está de acuerdo con la reforma tributaria? Entonces, claro, al haber una falta absoluta de política comunicacional sobre la reforma, el propósito, el sentido, el financiamiento, todo clarito, como no tienes eso, como yo voy a suponer que lo tienen, por algo están donde están. Así como hablábamos recién de las capacidades que tiene que tener un intendente, un subsecretario y un ministro tiene que tenerla. Entonces, si eso estaba claro y no lo difunde, para mí eso no es casual. Esa es una decisión política de no difundir lo que yo tengo diseñado hasta en su detalle. Pedro. Sí, a ver, también replicando un poco, corrigiendo al consejero Rojas, o sea, no es efectivo que la concertación primera vez que gobierna detrás de un gobierno de la derecha. Elwin gobernó detrás de un gobierno de la derecha, que el gobierno de Pinochet, que era el gobierno de la derecha, sustentado, ¿no es cierto?, por la derecha política de este país. Así que no es tan exacto. Pero aquello. fue precisamente él el que señaló esto, que se hacía en la medida de lo posible, ¿no? En la medida de lo posible, y volvemos. Y hay sectores al interior de Nueva Mayoría que quisieran volver al arcoíris y volver a esto en la medida de lo posible, a pesar de que nadie lo ha dicho. Lo están diciendo, digamos, desde fuera. Mira, nosotros hemos dicho hoy día, nosotros no tenemos ningún trauma. Si hoy día se abandona la reforma, nosotros nos damos un paso al costado. Y lo dijo el diputado Núñez, diputado por Coquimbo, miembro de la Comisión Política del Partido, hoy día mismo. Y tras de eso nos aliviamos todos. Si hoy día se deponen y se bajan y se arrían las banderas de la reforma, nosotros no tenemos nada más que hacer en la nueva mayoría. Y así, de tajante lo decimos hoy día. Y tras eso están alineados todos los comunistas, que bien que lo haya dicho, porque nos interpreta, pero claramente, respecto a los anuncios de la semana pasada de la presidenta. Pero yo entiendo que esto es una renuncia, ¿no? La presidencia, esto no es una renuncia. Nosotros queremos creer que esto que no es una renuncia para ella, que vamos a impulsar la reforma, no en la medida de lo posible, sino las reformas que están comprometidas. Y lo han dicho hoy día nuestros diputados, lo dijo Camila Vallejo hoy día. Si no hay gratuidad, como se prometió, también nosotros vamos a salir a la calle a decir gratuidad como se prometió, que se cumpla el programa de gobierno. Porque al final, ¿qué es lo que pasó en definitiva? ¿Cuál es el origen de todo esto? O de este anuncio de la presidenta? Que cuando la primera gran reforma es la reforma tributaria, ¿no es cierto? En orden de prioridad fue aquella. Y terminó en una cocina, digamos, en la Comisión de Hacienda del Senado, con una larga, digamos, fila de audiencia para terminar recaudando 8.200 millones porque no se podía más. Ahí, digamos, yo creo que muchos aspectos que estaban comprometidos en el programa de gobierno y que tenían que ver con la reforma fueron efectivamente cercenados. Como hoy día el tema de la propia carrera docente.
hoy día, digamos, se comprende 2.300 millones para la carrera docente, comprometían el programa de gobierno, pero resulta que la carrera docente, tal como los profesores la están planteando, y por eso estamos en paro todavía, cuesta el doble, cuesta más de 4.000 millones. 4.000 millones significa disminuir los números de alumnos por sala, disminuir el número de horas que el profe pasa frente al curso, de la hora lectiva o no lectiva, etc. O sea, cuesta el doble, el bono retiro también cuesta el doble. Pero tenemos que decir la valentía de impulsar esta reforma, que hoy día la derecha sale a levantar las banderas y solazarse porque efectivamente estos anuncios al parecer depone la reforma. Evidentemente la derecha está brindando hoy día con champán. Pero tenemos que decir que la mayoría de estas reformas, por ejemplo me refiero a la ley de carrera docente, fueron cercenadas también por el gobierno de Sebastián Piñera. La ministra Schmidt intentó imponer una carrera docente peor que la que estamos teniendo hoy día, ¿no es cierto? Y digo peor que la que estamos teniendo hoy día, 2 meses antes que terminara el gobierno. Y que bien, con un lobby parlamentario de aquel entonces logramos parar ese proyecto de ley y que llegara este nuevo gobierno que retira el proyecto hasta presentar este otro que no nos gusta, estamos discutiendo, esperamos llegar a algo bueno, pero queremos decir que todas estas reformas son reformas que la derecha cercenó, detuvo en algún momento. Por tanto, ¿de qué se trata hoy día? De impulsar, seguir impulsando esta reforma y ya veremos de dónde salen los recursos para el cumplimiento del programa de gobierno en su cabalidad. De tal manera le estamos efectivamente pavimentando el camino a un gobierno o populista o a un gobierno de la derecha, aunque no creo la derecha en realidad, porque la derecha gobierna cada 50 años solamente. Luxen. Es tan complejo el escenario político que enfrenta la presidenta como el escenario político que enfrenta al país a propósito de los temas de corrupción, de vinculación del dinero a la política. Yo creo que el cónclave del fin de semana, el único ausente fue precisamente el gran autor de la política de la retroacabadora. Precisamente no está, tal vez en un mea culpa, no creo que sea otra la interpretación. Pero yo creo que los énfasis que ha puesto la presidenta, primero en el sostener las reformas estructurales comprometidas con el país, pero el realismo político nos obliga a determinar, porque siempre es la caja fiscal la que tiene que permitir la realización de la gran reforma educacional, independiente de la discusión sobre la carrera docente que tiene otra arista, que también involucra recursos. Entonces, la presencia del ministro Valdés, una persona con realismo político, se da cuenta que hoy día, este año, vamos a terminar con un déficit fiscal de un 3%. O sea, estamos iniciando nuevamente una crisis que no la tuvimos en el 2008, que partimos con un 5,8 superávit. O sea, estamos hablando de un 8 y tantos % que vamos a partir de déficit para enfrentar los años que vienen. Entonces, sacar cuenta alegre y decir, no, esto tenemos que llevarlo a ultranza porque tiene que ser sí o sí, la verdad es que eso forma parte de una falta de realismo político. Y es por eso que la responsabilidad y la gradualidad tiene que ir acompañado y tenemos que establecer prioridades en el gasto fiscal, porque no podemos generar al país un endeudamiento que nos puede provocar enorme daño al país hacia futuro. Entonces, yo creo que lo que ha pasado en el cónclave del fin de semana pasado ha sido fruto de un realismo político, de darse cuenta que esta política que definieron algunos iluminados, inspirados de la G90, que a ultranza tenían que llevarse adelante las reformas, que hoy día además se sostiene de que el proceso constitucional, el proceso constituyente va a quedar diferido, forma parte precisamente de 4 años imposible. Yo me quedo con las palabras de la entrevista a Escalona, cuando él sostiene que esta especie de cofradía al interior de la moneda, que abofeteó al mundo de los partidos políticos, que no consideró al mundo, fue un grave error. La presidenta, desde que ella tomó la decisión, tomó a este equipo que venía del segundo piso del gobierno anterior, de ella, precisamente, que estaba compuesto por Peña y Lillo y Arena. Entonces, la verdad es que esto es un descalabre mayor y me parece que el haberse puesto roja a la presidenta el fin de semana forma parte de algo que tenía que enfrentar y que nos permite rectificar. Sin embargo, lo que dice Guterres Martínez respecto al término de la nueva mayoría, él lo dice como una ironía. La nueva mayoría parece una nueva minoría, pero lo dice en un término de darnos cuenta de lo que hoy día somos. Pero eso no significa, porque no podemos pasarle tampoco la cuenta al Partido Comunista y decir de que el Partido Comunista tiene una ambigüedad en su acción política. Por una parte, cierto, es aliado político nuestro, pero por otro lado es el que está detrás de las movilizaciones, y en ese aspecto a mí me parece terriblemente claro lo que han dicho los dirigentes sindicales sociales del Partido Comunista. No podemos, cierto, ser desleales con el mundo popular porque tenemos un mandato popular, y en consecuencia ellos están al frente tratando también de hacer lo mejor posible para este gobierno. ¿En qué va a terminar todo esto, Felipe?
Bueno, no muy buen pronóstico. Veo un gobierno que va a pasar sin pena ni gloria, 4 años perdidos para el país, que va a costar mucho levantarlo. Afortunadamente, como bien decía Pedro, nosotros, claro, a lo mejor gobernamos cada 50 años y afortunadamente el Partido Comunista lo hace con más distancia, porque claramente no son los postulados que hoy día queremos para un país que quiere crecer. Porque yo le pregunto a la señora o al señor en la casa, a la señora Juanita, ¿quiere reforma a toda costa? Porque reforma a toda costa significa en lo concreto menos casas, menos salud, menos viviendas, en definitiva sociales. Ya se habló de sacrificar algunos hospitales. Se van a sacrificar hospitales. ¿Quiere menos obras públicas? Derechamente. Queremos preguntarle, ¿por qué si el país se administra como la casa? El padre de la casa ve la billetera y hace una planificación respecto a qué es lo que va a priorizar, cómo hace el gasto eficientemente, conforme a lo que ingresa. Si lo que dice Lutz tiene todo sentido. Aquí, más que realismo político, yo le llamaría realismo financiero. Y claramente nosotros, como país, nos hemos preciado de ser un país responsable y modelo económico en el mundo por ser justamente responsable con nuestra administración fiscal. Miremos a Europa, lo que está viviendo Grecia, por Dios. Cuando vemos los beneficios sociales que han crecido durante mucho tiempo y nos damos cuenta que fue insostenible poder pagarlo, una devaluó la moneda, hoy día ya tiene cesación de pago, ya la debacle fiscal es tremendo. ¿Queremos eso para Chile? Miremos más cerca Argentina, por favor. Argentina no da más con su gasto público, congresos en todos lados, elegimos, se pusieron democráticos hasta decir basta y tienen diputados regionales, provinciales y cuántos beneficios que no son capaces de pagar. Entonces, eso es hoy día lo que el gobierno ha aterrizado, claramente ha generado una discusión, porque algunos plantean reforma a toda costa, no importa lo que cueste, y hay otros que con mayor prudencia decimos, ok, reforma en la medida de que sea sustentable económicamente, porque será conveniente que al cabo de 10 años no tengamos para financiar la educación universitaria con lo importante que es en forma gratuita, o será más responsable decir, ok, ya vámonos con el 60%, veamos cuándo lo podemos sostener, pero instalémosla, que eso yo creo que ya es un gran triunfo, instalar el 60% de la nada, hoy día tener una cobertura importante. Y por lo demás, a mí, para cerrar el tema de la gratuidad completa de la educación, a mí no me hace sentido financiar el 100% de la educación. Yo creo que no hay que financiarle la educación a alguien que puede pagarla. Yo creo que eso, para mí, desde el punto de vista de los principios, creo que hay que financiarle al que lo necesita y obviamente al que tiene los méritos, pero financiarle a aquel que tiene los recursos. ¿Pero por qué? El Estado tiene que subsidiar a quien lo necesita. Así es en la salud, así es en la vivienda. Entonces, construyámosle vivienda a todo el mundo, po. No, se le construye vivienda y se le da vivienda a aquel que lo necesita, que cumple con las características sociales. Y aquel que no, se comprará su casa, porque tiene los ingresos necesarios. Ok, se nos pasó volando el tiempo del segundo bloque, vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.